Estamos hoy con Juan Camilo Amaya, estudiante nuestro de la maestría, y con el profesor Juan Pablo Soto. Y vamos a tocar un tema que puede ser de interés para todos, y es el hecho de haber realizado un proyecto de grado en el tema de quesos, fundamentalmente. Y cómo se llegó a que Juan Camilo propusiera el tema y Juan Pablo se interesara en asesorarlo. Comencemos con algo un poco familiar, Juan Camilo, y es, ¿crees tú que el ambiente que tú has sentido en el MBA sí es propicio para temas del campo? Pues Gustavo, en realidad lo que yo pude ver es que si tú tienes una muy buena formación práctica y te involucras, digamos, a nivel personal, te vinculas con los profesores y con sus experiencias, no solo con las temáticas que transmiten, puedes sacarle un muy buen provecho. O sea, realmente creo que el valor agregado de la universidad no es tanto el programa, sino son las experiencias y las formaciones de los profesores que tienen a cargo. Más tus compañeros. Yo creo que el networking en algo te sirve o no. Claro, hay cosas que se aprenden, se enriquecen, pero en temáticas particulares como la que tú me abordas, le formalizan y le dan estructura a uno en relación a esas temáticas y le dan respuesta a cómo puede haber un buen planteamiento o un mal planteamiento, algún tipo de gestión, algún tipo de práctica, y se encuentran cosas pues bastante interesantes. Y pues digamos es... Cuéntanos un poco de tus antecedentes, ¿sí? ¿Por qué estás tú en quesos? Pues no es algo planificado en realidad, es porque crecí alrededor de eso. O sea, aprendí porque crecí alrededor de eso. No es algo, digamos, que haya planeado hacer, no. Simplemente... Pero tus padres tienen fincas, son finqueros, tú sabes ok. ordeñar una vaca, bueno, Bueno, te voy a cosas. contar dos cosas, digamos. Ok. Por un lado, digamos, hay, digamos, un patrón bastante fuerte, digamos, en mi familia. Hay un patrón de referencia que fue Benedicto Celi. Benedicto Celi se llama hoy en día la Manga de Coleo de Villado. Él era familiar de mis abuelos, y pues por ese lado de mi familia hay mucha tradición. Por otra parte, pues digamos, hay una gran influencia en mi familia de personas muy cercanas, también muy ligadas al campo, y por eso es que siempre he estado involucrado, o sea, porque de un modo u otro, además siempre ha habido comercio en mi familia, o sea, mi familia tiene, por un lado, hay gente llanera, gente de Boyacá, pero por otro lado hay una fuerte influencia libanesa. Ajá, ajá. Entonces, por un lado libaneses, por el otro lado boyacenses, hay una fuerte vena comerciante. Y es siempre, digamos, la iniciativa no necesariamente de buscar trabajo, sino de generar el trabajo y generar el negocio. Y fue, digamos, algo sobre lo... Yo creo que en mi caso, digamos, por ejemplo, me mandaron a la universidad no para salir a buscar un mejor trabajo, sino para formarme como persona. Y pues, indiferente de lo que fuera a hacer también para, digamos, desarrollar cosas por mi propio brazo. Te Eso, mandaron a la Javeriana, me estabas contando, que sí, es yo soy administrador. javeriano, sí. Entonces lo que te decía, tarde o temprano javeriano serás un andino. No. Bueno, muy bien. Entonces, creo que realmente eso es lo que sucede. También, digamos, las personas con las que, digamos, he venido creciendo, con las que he venido conociendo, y desarrollo intereses comunes, son ligadas al campo. Ya. Eh, y eso hace, pues, digamos, que pues sea como algo que enriquece, digamos, el círculo de gente. Incluso, por ejemplo, en algún momento, digamos, mi primer trabajo formal, digamos, fue en un ingenio azucarero. Ajá, ok. Yo entré a trabajar ahí, digamos, más que por el ingenio, era porque tenía, digamos, una persona que conocía y me parecía, digamos, una persona, digamos, un modelo a seguir, con el que aprendí muchas cosas, pero también aprendí muchas cosas dentro de la industria de alimentos Ya, y de cómo se manejaban. ya, muy bien. Esos manejos me permitieron también incorporar cosas luego para la quesera. Y también es una práctica que también he aprendido, o sea, no necesariamente adquirir conocimientos, digamos, formales a través de una universidad, que yo tiendo a ser un poco más práctico, sino es aprender de quien sabe hacer una buena práctica para implementarla. Y eso es, digamos, un poco digamos, también el resultado de la quesera. Por mucho tiempo la quesera fue, digamos, una finca normal, con ganado, con cerdos, con
algo normal y pues tenía sus atos. Ah, pero en un punto y en situaciones, digamos, en el que se le vendían estrés, ¿cierto? Pues dejaron de comprar. Entonces llegó un punto en que decíamos, bueno, ¿qué hacemos con toda esta leche? O sea, igual eso no se puede perder. Entonces también la recursividad, el nivel, digamos, de ingenio, de innovación y digamos, de rápida respuesta para las cosas, dijimos, pues, esta es una zona quesera, esta es una zona, digamos, allá, digamos, hay dos cosas que son muy fuertes, que es la panela y el queso. Ya. Entonces dijimos, pues, cuajemos esto y hagamos queso. Empezó algo, digamos, muy pequeño, muy normal, y en el proceso fuimos aprendiendo cómo hacerlo, y resultó ser negocio. Y bueno, dejó de ser algo, digamos, artesanal y muy local, hasta un punto en que se logró crecer. Pero también es, digamos, como la iniciativa, digamos, siempre de buscar un negocio, de plantear algo y buscar cosas alternativas, lo que lo lleva a uno, digamos, a desarrollar soluciones para algo. Qué bien. Código genético boyacense y libanés. Sí, creo Ya, que es eso. Eso O sea, hay que explicarlo. creo que es así. eso. Ya. Excelente. Bueno, Juan Pablo, ¿y cómo te interesaste tú en este tema? Pues a ver, yo inicialmente yo siempre he tenido el gusanito del campo, ¿no? En algún momento lo habíamos comentado. Yo el primer trabajo formal que tuve fue en la Federación de Cafeteros y fue metido en las fincas. De familia, somos cafeteros y también tengo mi tierrita cafetera y me meto mucho en estos temas. Y una cosa que siempre me sorprendió, incluso, pero lo vine a captar muy bien en esa primera experiencia laboral, fue ver que gran parte de los problemas que suceden en el campo tiene que ver con la mentalidad. Y con la mentalidad porque todos en el campo minimizan la finca, y es la finca, no es la empresa, digamos. Nunca lo ven con ese concepto de negocio así, sino es de subsistencia. Y digamos que eso hace que muchas prácticas y muchas cosas no se hagan con el orden, con la forma en que se podrían hacer y se podrían volver negocios rentables, ¿cierto? Al llegar aquí a la universidad y encontrarme con iniciativas y surgir también la iniciativa de Camilo sobre este tipo de negocios, me pareció algo supremamente interesante, que me gustó mucho. Y es algo que yo creo que además en Colombia tenemos que trabajar mucho. Es una riqueza inigualable la que tenemos en el campo. Colombia tiene unos recursos naturales que los envidian muchos países y le estamos dando la espalda. Aparte de eso, al hacerlo solamente como producción de materias primas no estamos capturando mucho valor agregado. Claro. Y esa falta de capturar valor agregado hace que nos estemos quedando ahí, que estemos quedándonos con lo menos, en vez de ir justamente a lo más, de poder meternos más de cabeza en el campo y de poder buscar alternativas que realmente sean buenas para el país. Eso me motivó indiscutiblemente para poder Excelente, trabajar en y esto, ¿no? estabas contándolo de la finca cafetera, que hay un profesor muy distinguido que es Luis Enrique Orozco, que también es cafetero, ¿no? Él no le cuenta mucho a la gente eso, que nadie se lo imagina, semejante profesor tan distinguido, yendo allá a pagar los obreros y viendo a ver cómo salió el café y todo ese tipo de cosas, ¿no? Algún día haremos una charla contigo y él, eso me parece estupendo. Juan Camilo, un día que estábamos tú y yo conversando y creo que nos conocimos, no sé por qué mencionaste algo referente a que había denominación de origen en los quesos, en el comercio de queso colombiano. Tal vez no lo conocemos, pues el tipo del queso galicio, o lo que existe en España, que es algo extraordinario. Pero cuando me dijiste eso, pues dije, cosa tan interesante, yo no sabía que había eso en el país. Uno por lo general está acostumbrado pues a la alpina y unas cosas así, hoy día pues colanta, pero luego va uno a Corabastos y entonces ve los bloques de queso. Y me pareció tremendamente interesante esa idea. ¿Tú nos puedes explayar un poco eso? Bueno, pues sí, hay dos cosas, pero también hay una claridad que quiero hacerte, digamos. El negocio del queso es un negocio, digamos, que es pues atomizado y regional. Es caracterizado, digamos, por pequeñas industrias, digamos, que tienen regiones y son, digamos, poderosos dentro de esas regiones, pero no tienen cubrimientos, digamos, nacionales. Entonces, eso hace que también, digamos, cada unidad productiva de queso sea diferente, porque las condiciones de la tierra, de la leche, generan algo totalmente diferente y es imposible estandarizarlo. Eso hace que lo que se produce en un sitio, siendo el mismo producto, siendo queso, no sea aplicable digamos, para ciertas industrias o para ciertos usos. Entonces, para ciertas cosas, por ejemplo, puede servir, digamos, lo que es producido en el Meta, para otras cosas lo que es producido en Antioquia, para otras cosas lo que es producido en Nariño o en el Caquetá.
Y en base a eso también, digamos, hay como intrínsecas un tema, digamos, de calidades y como de percepciones y aceptaciones. Entonces, digamos, cuando uno dice es de tal origen, puede tener, digamos, tal condición, tal calidad, o hay, digamos, unos procesos productivos que uno sabe cómo lo hacen y sabe qué esperar. Pero cuando te dice la mención a la denominación de origen, me acuerdo que estábamos hablando de carne. De acuerdo. Porque, por ejemplo, sí sucede, digamos, por ejemplo, con el tema de la carne, y particularmente del cerdo. Y es que te castigan el precio. O sea, si tú dices que vienes de Nariño del Caquetá y vas a vender eso en Cali o en Bogotá, te castigan el precio. Entonces, en un inicio, cuando tú inicias la relación con quien te va a comprar, no es tan transparente que tú le digas que viene de allá, Ya. que tú sabes que puede ser, te castigan el precio. Con el tema del queso, la claridad es que es un negocio regional, pero no hay una denominación de origen como tal. Si hay, digamos, se etiqueta el producto en cuanto al origen, pero no hay, digamos, como el castigo en el precio como si sucede con las carnes. Ya. ¿Puedo preguntar? Claro, sí, estamos la- en eso. No, Claro. porque, y entonces, ¿hay alguna diferenciación digamos, en preferencias por las diferentes zonas? ¿Hay diferencia en el sabor? ¿Eso se puede traducir en diferencias en precios o en unos mayores precios por ciertos quesos que vengan de cierta procedencia? Sí, la respuesta es sí, porque, por ejemplo, en el tema del Caquetá, los pastos son más ricos en grasas. Entonces, el nivel de crema, digamos, eh, en el producto final y los temas de sales son más ricos. Entonces, es un producto que funde mejor, por ejemplo, que gratina mucho mejor. Entonces, es un producto que tiene mayor preferencia y mayor reconocimiento en valor de pago por cierto tipo de clientes. Eso cuando sucede en el llano es imposible generarlo porque es un queso que sale mucho más seco. Entonces ahí es cuando vienen, digamos, las leves diferencias en el producto y lo que hace que cada quien tenga un mercado cautivo no solamente natural, sino ya definido. En ocasiones en que, no sé, por ejemplo, alguien en el Meta quisiera, por ejemplo, llegar a Cali o llegar a Nariño, llegar, digamos, con una buena red de distribución, el producto podría no necesariamente ser aceptado o pegar. Es por eso, porque los usos o lo que espera, digamos, el consumidor o quien hace uso del producto no es lo que regularmente está habituado a encontrar. Entonces puede que haya una prueba, pero no va a haber una reprueba del producto y van a optar nuevamente por la producción regional. Un día me enteré que el queso de Nariño, de determinadas haciendas, etcétera, se iba para Medellín. Esas galletas de Noel que hacía, ¿te acuerdas que una vez un producto que salía una galleta como con queso, con sabor de queso? Y eso fue un negocio en varios años, una cosa así. Pues seguramente eso ya no existe. Bueno, lo que sucede es que en el tema del queso pues hay una particularidad en ese negocio y es todo el mundo podría hacerlo. O sea, si tú tienes una pequeña parcela puedes hacerlo. Lo que hace la diferencia en que tú llegues a ciertas plazas es que tú tengas la infraestructura para mantener un volumen Claro. que te permita de manera continua llegar, digamos, por ejemplo, a temas con Noel. Te voy a mencionar un caso, por ejemplo, está Lácteos La Florida. Lácteos La Florida es la primera empresa del Caquetá, es quien más produce y ellos tienen varias plantas, varias marcas. Ellos están asociados con la Nacional de Chocolates y producen los embalajes de jamón, con queso, y no necesariamente porque sean los mejores, sino porque tienen pues una red de distribución muy grande, que digamos sería como el caso equiparable del éxito de Ramos. Ramos es muy bueno porque tiene una distribución que es muy buena. Con ellos pasa eso. Son capaces, digamos, de mantener en regla y, digamos, controlados la naturaleza, digamos, del negocio del campo, de las subidas y bajadas de precios, de las escaseces, de los estándares de calidad. Ellos han un poco, digamos, cortado de raíz lo que decía Juan Pablo. No es la finca, es una empresa bien manejada, bien organizada y bien estructurada. Claro. Entonces, que tiene estándares de calidad y eso le ha dado acceso a todo el tema de industrias. Y cumplir con volúmenes y todo ese tipo de cosas. Claro, entonces digamos cuando tú eres capaz de cumplir con eso y entras con empresas de ese tipo, vos sos capaz de responder a la oportunidad que ellos tienen, porque ellos tienen una capacidad de distribución muy grande y ellos necesitan, digamos, un partner que sea igual, que tenga la misma capacidad de respuesta. Claro. ¿Cómo llegaron a un acuerdo entre ustedes dos para poder hacer ese proyecto de grado? ¿De qué se trata el proyecto de grado y finalmente qué resultados obtuvimos? Bueno, inicialmente
Digamos que el proyecto de grado como tal se enmarcó dentro de las nuevas políticas de proyectos de grado de la facultad. Ya. Y dentro de esas políticas, digamos que lo que se hace es crear unos proyectos de investigación, ¿sí? Pero para un grupo en general de estudiantes. Entonces, lo que hicimos fue que abrimos, de hecho, una convocatoria para crear un grupo abierto, dentro de los cuales una de las temáticas que especialmente queríamos ver era la de la parte agrícola. Un poco motivados también del conocimiento previo de que teníamos de que había gente interesada en ello. Y de ahí surgieron, de hecho, 3 proyectos de investigación. En este momento, digamos que como tal, la parte que hasta ahora que se desarrolló del proyecto, se dejó hecha una investigación de tipo cualitativo sobre todos estos proyectos, y está en un punto donde ahora estos proyectos todos en conjunto harán una parte cuantitativa que ya permitirá llegar pues a unas conclusiones para otros estudiantes. Para otros estudiantes. ¿Podríamos entrar en detalle un poco de eso? Sí, ya, los 3 proyectos, y ya luego para que Camilo nos cuente exactamente el suyo. Perfecto. Pero los 3 proyectos fueron uno sobre la producción de huevos de codorniz y sobre el valor agregado que se puede dar con ciertos componentes en los huevos de codorniz. ¿Sí? El segundo sobre el tema de las cadenas de flores y el valor agregado que se puede tener en las flores con certificaciones de tipo medioambiental, por ejemplo. Y el tercer proyecto, en este caso, es el de Camilo, pero mejor cuentas tú un poco el proyecto en qué consistió. Bueno, pues en realidad yo llegué a ese proyecto, pues uno, cuando conocí a Juan Pablo, porque él me dio logística, pero más allá de eso es porque hubo buen feeling y nos conectamos por todas las cosas que él me contaba, digamos, y cuando de lo que había hecho. Cuando tú nos conocimos, es que iba a hacer un proyecto con Juan Pablo, no sé qué va a hacer. Y tú dijiste, es con él. Sí, no, yo eso tenía sí me acuerdo claro, que lo tenías muy claro. Entonces el problema mío era cómo lo hacemos en quesos y convencer a Juan Pablo. Claro, cuando se acabó. Sí. Claro, o sea, mira, cuando yo entré a la maestría, le pregunté a Lina Constanza, yo venía mucho y tengo todavía la idea muy clara, o sea, había unas problemáticas de la industria, del negocio y de general, que yo quería, digamos, responder a esas inquietudes. En parte las resolví durante el proceso de formación, pero también durante el proceso de desarrollo de grado, pero también con Juan Pablo y con otros cursos que tomé de gente que estaba muy vinculada al tema de alimentos. Yo quería saber, digamos, en concreto, por qué, aun cuando tú planteabas bien un negocio y hacías un producto bueno, con unas ofertas de valores interesantes, por qué el mercado a veces no respondía como uno deseaba, o en el volumen que uno deseaba, o con los diferenciales de precio que uno quisiera. Que finalmente, digamos, independiente de que sea un negocio agrícola, es lo que cualquier persona que tenga un negocio va a querer. Claro. O sea, ¿por qué? Entonces empecé a indagar en el tema, y yo venía mucho martillándole al tema desde hace mucho tiempo. Entonces me encontré con Juan Pablo, y entonces cuando se acabó el ciclo yo le dije, o sea, yo no sé cómo será que el tema de los tutores, pero yo creo que usted sea mi tutor, o sea, me he dicho, ¿con quién tengo que hablar? Entonces en base a eso pues me acerqué a Lina, y lo que acordamos finalmente después de varias conversaciones, de que me indagó, de que me preguntó, es lo que íbamos a hacer era, digamos, como un match entre si la oferta, no solo mía, sino la oferta de valor que hay de los productores corresponde a la oferta de valor que el mercado lee y está dispuesto a pagar. Porque una cosa puede ser lo que vos crees que te van a pagar y otra cosa lo que está buscando el mercado o desea pagar. Entonces queríamos ver si había una alineación entre ambas cosas, porque de pronto el error o el tema era que nosotros le metíamos toda la energía a hacer un producto que creíamos que por ese lado nos iban a pagar o iba a ser, digamos, exitoso, y resulta que el mercado estaba buscando otras cosas o estábamos añadiendo cosas por las que no estaban dispuestos a pagar. Entonces todo el planteamiento consistió en evaluar la oferta de valor, tanto del productor como del mercado, para alinear la oferta y encaminar, digamos, como la gestión de la empresa y con el producto, y hacer que fuese sostenible en el tiempo. Claro. Porque el tema también con el queso es un tema que, o sea, uno como tal no tiene un producto y una industria, sino tienes como un subproducto y una subindustria. ¿Por qué digo eso, Gustavo? Porque muchas veces uno depende de los remanentes de la leche. Okay. Si hay remanentes, hay queso. Hay más queso. Si no, no. Claro. Y en base a eso se crea también un tema de oferta y demanda. Si hay no hay, pues sube y baja el precio, sube y baja la disponibilidad y un poco de temas. Entonces
se vuelve, digamos, empresas más enfocadas, digamos, a un tema como de producción y como de saturación de canales, que a un tema, digamos, como de mercadeo y de oferta de valor y generar algo que realmente, digamos, sea sostenible. Porque incluso yo hace poquito le leía una entrevista a Cavalier, el de la quería, le preguntaban que si él se metería en el tema de los quesos. Y él dijo, no, ni de riesgo. ¿Por qué? Le decían. Por la naturaleza del mismo mercado. Porque no es un tema que genere valor y que genere como reconocimiento dentro del mercado y que el mercado, digamos, esté dispuesto a pagar ciertas cosas. Entonces, ahí también haciendo el trabajo fue que yo entendí porque, digamos, empresas como Alpina, que por ejemplo, incluso, digamos, la alquería, porque, digamos, terminan en negocios como los que terminan y porque sufren toda la transformación que llevan. Incluso, por ejemplo, a mí me causó curiosidad Alpina. Alpina empezó principalmente como una quesera. Después fue evolucionando, se volvió una empresa de alimentos, hasta que terminó en el tema, digamos, de las bebidas, no sé cómo llamar eso, de lactosas y de los yogures y todo eso, porque es un tema, digamos, en el que compite de una manera diferente, es una categoría diferente, tiene mejores márgenes, mejores, todo lo que vos querás. Y entonces también el proceso de proyecto de grado me permitió entender, digamos, cómo enfocar un negocio de manera rentable, sostenida y bien manejada. Eso realmente es como lo que hicimos con Juan Pablo, o sea, dar solución y respuesta a un poco de inquietudes que yo quería resolver, apoyado en el conocimiento de gente estructurada y que eventualmente le sirviera a otras personas, o sea. ¿Qué harías ahora? Es decir, ¿qué no harías ahora que hubieras hecho antes equivocadamente? Y que producto de este proyecto de grado dices, mira, el camino es por acá. Para el negocio, concretamente, en que tú estabas pensando. Pues aprendí realmente, me quedaron dos cosas, Gustavo. Una fue el tema del manejo de los precios. Ese es un tema, digamos, que vine solo a aprender aquí en la universidad. Por el otro lado, fue un tema, digamos, de ser, digamos, más prudente a la hora de arriesgarse con algo. Y tener ciertas lecturas del mercado, de la información que arroja, de las investigaciones que uno puede hacer, porque a veces uno digamos, el conocimiento o la experiencia en una industria le inflan a uno, puede ser a veces, digamos, como la seguridad y creer que uno va a poder hacer ciertas cosas. Y no necesariamente uno puede cambiar ciertas particularidades de una industria. Okay, muy bien. Entonces lo enseña a uno a ser un poco más pausado en las decisiones que va a tomar antes de arriesgarse con algo. Muy bien. Ese es un buen consejo. Ya un último consejo, semejante y análogo al que te voy a contar. Estuvimos entrevistando a uno de los dueños de Sempertex, esta gran exportadora de bombitas y todo ese tipo de cosas, y precisamente en el tema de globalización, porque la semana entrante tenemos una reunión de familias emprendedoras y empresariales, y le preguntábamos, bueno, ¿cuál, en este secreto de la globalización, internacionalización, cuál es el tuyo? Y me dijo, bueno, primero de todo yo conozco el tema muy bien, es decir, soy uno de los más profundos estudiosos del tema, estoy a un mes de la frontera del conocimiento del látex en el mundo. Dime estos datos. Segundo, el mercado nacional lo manejamos y siempre fue nuestro protector. Nosotros no nos lanzamos a exportar absolutamente nada sin haber dominado el mercado nacional y tenerlo bajo nuestras manos. ¿Okay? Tercero, tú sabes ya, pues no lo podemos tener en paréntesis, estos personajes son los que diseñan la maquinaria de esa industria para el resto del mundo. De Barranquilla están saliendo los diseños de la maquinaria para el resto del mundo en eso. Entonces ellos no compran maquinaria, ellos no compran, sino hacen su propia. Pero a lo que iba era el siguiente. Digo, bueno, cuéntame cómo es tu estructura de precios para salir. Me dijo, mira, el gran error que cometen muchas de las industrias es cuando salen a exportar que no distinguen el costo de fábrica del costo administrativo. Y se van con eso. Y no es posible un producto que resista eso. Tú tienes costo de fábrica y tienes que asumir los costos de administración en el mercado nacional. Sí. Si no, te toteas. ¿Algo así tú nos podrías contar? Pues, ¿Cuál sería algo análogo a eso? Yo a eso le sumaría, reforzaría tres cosas, Gustavo. La primera es que, pues uno, el tema, digamos, uno tiene que estar muy involucrado con lo que hace. O sea, tiene que ir un paso adelante.
Y no necesariamente solo en el tema, digamos, de la industria que como tal a uno Ya. directamente lo atañe. Sí. Uno tiene que vivir muy bien documentado. O sea, porque lo que tú menos piensas te va a afectar. Entonces uno hay que estar bien informado. Lo segundo es mantener muy buenas relaciones, ser muy transparente, ser, digamos, mantener el tema, digamos, de credibilidad, confianza y buen nombre es fundamental. O sea, ser honesto, eso paga. Es fundamental, o sea, Si tú tienes un nombre y tu palabra vale, no hay que firmar nada. es fundamental, tu palabra o sea, vale. más que cualquier otra cosa, eso es fundamental Qué interesante en un eso. negocio. En medio del caos que estamos teniendo en el país y todas Eh, esas cosas, hay industrias que sostienen sobre esa todo base por- de integridad. Claro, claro, digamos, yo creo que digamos uno de los fuertes, digamos, de la empresa es eso, o sea, un muy buen manejo de relaciones, desde la base, desde los proveedores, a cualquier nivel. No pensando, digamos, en un momento, en una oportunidad, sino en un desarrollo de largo plazo en el que todos ganen. Eso hace que, digamos, que todos crezcan y que la empresa, digamos, siempre la prefieran sobre muchas otras por temas de esos. Eso creo que ha hecho la diferencia y ha permitido lograr cosas, avanzar, crecer, Excelente. aun cuando ha habido situaciones difíciles, incluso en temas de prueba y error, porque saben que más allá de cualquier cosa siempre hay una garantía y un respaldo de que las cosas siempre están bien hechas y siempre se va a responder. Eso creo que es fundamental, no solo en un negocio, sino en una persona Claro, a cualquier nivel. Claro, profesional. En cuanto a lo que tú me preguntas de estructura de precios, creo que aquí lo entendí de una mejor manera. Ok, Eh, excelente. y es porque si uno logra distribuir sus ventas, sus productos, y un buen manejo de canales, va a poder apalancar bien sus productos. Y va a tener, digamos, una base que lo mantiene a uno, y le permite operar sin angustias y tener otros canales, digamos, como puntas de lanzas para otros objetivos, y es tener claro para qué estás haciendo algo y qué estás haciendo con qué. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos muy bien definido, digamos, qué queríamos, por ejemplo, dentro del canal moderno, que son todos los almacenes de cadena, qué queríamos dentro de las industrias, qué queríamos dentro de, por ejemplo, las plazas de mercado. Y en base a eso también estructurar los precios para que los precios de uno generaran mayor márgenes de contribución y soportaran otros, que de pronto el tema ahí no era ganar plata, sino era, digamos, ganar, digamos, relevancia, presencia o ganar otro tipo de cosas. Eso, tener, la respuesta creo que sería tener un buen manejo de canales y un buen entendimiento de cuál es el objetivo de un producto dentro de un canal y cómo lo vas a manejar y cuál va a ser el papel en tu empresa, es fundamental. Cuando dices que no, que lo importante pues no es solamente mirar lo de la plata, nos recuerdas una conferencia que nos dio el segundo personaje de Fromovich, que maneja toda la parte corporativa, hace 8 días precisamente en un curso de la maestría. Entonces le preguntaba a los estudiantes, bueno, den algunos principios de Fromovich y todas las cosas. Mire, uno es el siguiente: no vaya a buscar un negocio solo por la plata. Vaya a buscar si es un problema interesante, si usted se apasiona, todo ese tipo de cosas. Que si usted hace las cosas bien, la plata llega. Le va a ir bien. Eso está muy bien, Lo que pasa ¿no? es que, Gustavo, mira, Sí. digamos, hay una cosa, digamos, hay un dicho, y lo dice sobre todo mi abuelo. Me dice, vea, mijo, o sea, usted no se preocupe que la plata está hecha. Usted no se preocupe, la plata está hecha. Usted tiene que aprender a recogerla. Aprender a identificar cómo recogerla. ¿Y es el abuelo de descendencia libanesa? No. Es el boyacense. Sí, es el boyacense. Y me decía, mire, su tío Benedicto siempre tuvo ese principio y siempre le fue muy bien. Ya. Y le decía, por eso, digamos, yo hacía énfasis en el tema, digamos, ser muy honesto, muy transparente, y las cosas llegan. O sea, si las cosas, la recompensa a un trabajo bien hecho es más trabajo, Gustavo. Excelente. Y eso yo lo tenía clarísimo. O sea, muchas veces tuve, digamos, situaciones en las que, digamos, hubo que poner dinero sabiendo que, pero siempre, digamos, la consigna era, siempre uno tiene que andar con la cabeza derecha y mirando para arriba. En ningún lado uno puede entrar con la cabeza para abajo. Y eso es, digamos, algo que yo trato siempre de transmitirle a todas las personas que están a mi alrededor trabajando. O sea, siempre, siempre, nunca un problema, nunca un dilema es más importante que el nombre, la credibilidad y la confianza. Excelente. El dinero vuelve y se recupera. Bueno, Juan Camilo, pues te agradecemos mucho, Juan Pablo también. Y bueno, pues me siento muy, muy complacido de tenerte como javeriano, y ahora que vas a volverte un andino, Bueno, me espero encanta. que permanezcas.